Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este jueves 2 de enero del 2025 en el que tenemos tres noticias importantes. Estamos empezando el año, así es de que les deseo muy feliz año nuevo. Hackeos de seguridad sanitaria generan revisiones en normas de los Estados Unidos. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México están aumentando la cantidad de mensajes sobre ciberseguridad y nos llamó la atención. También en la tercera noticia es que nuevos detalles revelan cómo los hackers secuestraron las 35 extensiones de Google Chrome. Quédate hasta el final para que aprendamos cómo protegernos de estas amenazas. Y las recientes violaciones masivas en la seguridad sanitaria de los Estados Unidos han generado una urgente llamada para revisar y fortalecer las normas de ciberseguridad. Este fenómeno se ha visto acentuado por el aumento de los ataques cibernéticos que están siendo dirigidos precisamente hacia los hospitales y hacia las infraestructuras críticas de los sistemas de salud, lo que plantea serias preocupaciones sobre la protección de los datos sensibles de los médicos y de los pacientes. Los últimos meses han sido reportados múltiples incidentes de ciberseguridad que han comprometido la información personal y médica. Estos ataques no solo afectan a las instituciones de salud, sino que también a la confianza del público del sistema sanitario. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, mejor conocido como la SEC, ha implementado nuevas regulaciones que obligan a las empresas públicas a informar sobre violaciones de ciberseguridad en un plazo no mayor a 4 días. Esa medida busca aumentar la transparencia y proteger a las inversiones o a los inversores ante el creciente riesgo digital. Ante esa situación, los legisladores y expertos en ciberseguridad han instado al gobierno a adoptar medidas más estrictas para salvaguardar la información médica. La Casa Blanca ha reconocido que la nación está en riesgo debido a las vulnerabilidades en el sistema cibernético, tanto que ya le pusieron el nombre de 911 cibernético. Estas medidas incluyen la creación de un marco regulatorio robusto que no solo proteja la infraestructura crítica, sino que también garantice la privacidad de los datos personales. La revisión de las normas de ciberseguridad es crucial para enfrentar las crecientes amenazas digitales. A medida que Estados Unidos avanza hacia una mayor digitalización en todos los sectores, es imperativo que se establezcan protecciones adecuadas para salvaguardar tanto la infraestructura crítica como los datos personales de los ciudadanos. La combinación de regulación efectiva y la respuesta coordinada ante incidentes cibernéticos será fundamental para garantizar la seguridad sanitaria de Estados Unidos. Pero en México también deberíamos hacer lo mismo. Todos los ataques a las empresas deberían de ser informados, registrados, regulados. ¿Para qué? Pues para saber cómo proteger a las demás empresas. Porque el problema de callarnos esa información hace que las demás empresas no sepan ni qué está pasando y cuando les pasa no saben cómo reaccionar. Por eso esta información me parece bastante importante. Aumentan alertas cibernéticas en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Y esto lo digo porque investigando y buscando noticias todos los días, en Twitter, me niego a llamarle X, la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ahorita te voy a mostrar, noté que llevan ya mucho tiempo alertando sobre temas de ciberseguridad. Me llamó la atención y quiero mostrarte lo siguiente. Aquí en pantalla tenemos la cuenta de la Secretaría de Seguridad. Fíjate, apenas hace 48 minutos es el Día Internacional del Policía. Les mandamos un saludo y un abrazo a los buenos policías, claro está. Y bueno, aquí para empezar están invitando a entrar a una canal de WhatsApp. Me parece bastante bueno. La mañanera. Y aquí, fíjate, empezamos. Evita ser víctima de un fraude porque te puede llegar un mensaje a tu celular y aquí ya está diciendo repórtalo al 088. O sea, quiero que veas la cantidad de posts dirigidos a la ciberseguridad. Primeros auxilios, y aquí ya viene. Evita la extorsión telefónica. Mantente alerta si tu sistema operativo Windows te manda mensajes raros, ten cuidado con los mensajes inesperados, nunca accedas a ventanas o links desconocidos,
etcétera. Sobre el popo. Otra, compra segura de artículos por redes sociales. Te da aquí algunos consejos, como por ejemplo consultar herramientas oficiales, revisar las calificaciones, utilizar métodos de pago seguros, evitar enviar dinero en efectivo y mantén los dispositivos con antivirus, que sabemos que la mayoría no tiene antivirus o por lo menos filtros en sus celulares. Protege tu privacidad, activa el factor de doble autenticación en tus redes sociales y correos electrónicos. Prevención antifraudes y estafas de aplicaciones de mensajería. Si recibes un mensaje sospechoso, llama directamente a la persona para confirmar su identidad. Y así, fíjate cómo entonces muchos de los posts que precisamente tienen en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fíjate cómo están enfocados a esta parte de la ciberseguridad. ¿Y no crees que es una buena banderita ahí para decir, oye, hay que poner atención? Evita caer en servicios de mensajería o paquetería falsa. Activa tu verificación de 2 pasos en WhatsApp. Ante incremento de uso QRs, fíjate que también están mencionando acerca de los QRs que pueden llevarte a sitios o links fraudulentos. Y así, entonces es importante que tengamos en cuenta que si la Secretaría de Seguridad está haciendo estos llamados, no es por nada, porque normalmente ellos ya lo hacen a una manera de reacción, no de prevención. Y pues si no te ha pasado, hay que prevenir. Y la mejor manera de prevenirnos es comentándolo con nuestra familia, comentándolo con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo sobre estas situaciones, porque en realidad están creciendo de manera alarmante la cantidad de estafas, fraudes, links, de robos, etc. En diciembre del 2024 se descubrieron nuevos detalles sobre un ciberataque que comprometió al menos a 35 extensiones de Google Chrome y nosotros te dimos la nota en esos días. Afectando aproximadamente a 2.6 millones de usuarios, este ataque fue parte de una campaña de phishing dirigida a desarrolladores de extensiones que comenzó alrededor del 5 de diciembre del 2024. Y aunque la infraestructura de control y mando utilizada por los atacantes ya existía desde marzo del 2024, los atacantes lo que hicieron fue enviar correos electrónicos muy sofisticados que parecían provenir de Google, que le informaban a los programadores de estas empresas que lo que habían hecho sus programas, sus extensiones, estaban violando políticas del Chrome Web Store, que es donde se venden precisamente esas aplicaciones. Tú puedes acceder muy fácilmente a esas aplicaciones. Tú puedes acceder directamente aquí el Chrome Web Store, y desde aquí puedes descargar las aplicaciones y se instalan en esta parte de acá. Bueno, y entonces lo que pasó fue que a estos programadores, pues a través de sus correos fueron engañados para autorizar que una aplicación de login maliciosa llamada Privacy Policy Extension, y esa aplicación, a la hora de darle clic, les permitía a los atacantes ver, editar, actualizar y publicar sus extensiones precisamente en el Chrome Web Store. Una vez que los atacantes obtuvieron acceso a las cuentas de los programadores, modificaron las extensiones e incluyeron dentro código malicioso que extraía información sensible de los usuarios, como identificadores de usuario, tokens de acceso y credenciales de cuentas de redes sociales, especialmente de Facebook. Las extensiones afectadas incluían herramientas como VPNs, asistentes de inteligencia artificial y complementos de productividad. El ataque demostró que la autenticación multifactor no protegía a este tipo de amenazas, ya que el proceso OAuth no requiere aprobaciones adicionales. CyberHeaven, una empresa de protección de datos, fue uno de los primeros en confirmar este incidente y reveló que su empleado fue el que autorizó inadvertidamente la aplicación maliciosa, a pesar de tener protección avanzada de Google y la autenticación multifactor habilitada.
¿Y tú qué opinas de esta reciente cantidad de alertas? Déjanos tu comentario, queremos saber tu opinión al respecto. No lo olvides, déjame un pingüinito en los comentarios para saber que llegaste a esta parte del video. Dale un like para apoyar este proyecto y activa la campanita para ver nuestro próximo video. Esto fue Ciberconciencia Digital, nos vemos en el próximo reporte.